tardes. Ante todo, debo de expresar mi agradecimiento al Museo Nacional del Prado por esta invitación y mi felicitación a los responsables de la muestra, de la exposición que nos sirven para este curso, por la excelencia de las piezas aquí reunidas y por esa magnífica exposición que, ya digo, nos convoca esta tarde aquí en Madrid. Por lo tanto, agradecimientos y felicitaciones. Voy a hablar, como se ha anunciado esta mañana, del retrato romano de época imperial y fundamentalmente de época imperial avanzada, especialmente los siglos III y IV, en cierto modo, pues, siguiendo mi propia colaboración en el catálogo de la exposición y, dado que se mencionan diferentes emperadores, y es bastante complejo, sobre todo a partir del siglo III, las dinastías y los propios emperadores, la sucesión de esos emperadores romanos. Les he preparado, que tienen ustedes ahí en la carpeta que les han dado, pues una lista sucinta de los principales emperadores y las fechas, para que tengan idea aproximadamente pues, de los momentos en los que nos estamos refiriendo. Por otro lado, es un tema tan amplio que he circunscrito, lógicamente, los ejemplos y, en ese sentido, pues, he intentado coger ejemplos del propio Museo Nacional del Prado, de la colección de Dresde, de la exposición, un poco también para que nos sirvan pues, como referencia a la propia exposición y algunos de ellos también del ámbito de la bética, que es del ámbito del que vengo y que, por lo tanto, pues, el que mejor conozco. Siguiendo la estela del romanticismo decimonónico, como se ha visto esta mañana en la conferencia de Stefan Schroeder, en los inicios del siglo XX, cuando historiográficamente se revalorizaba el arte romano con respecto al griego, para romper con la idea predominante que consideraba el primero una simple evolución decadente y mimética del segundo, se destacaba como una de las principales aportaciones originales de la Roma antigua en el campo artístico, junto a otras como la pintura del paisaje o el relieve histórico, el retrato realista, o asimismo denominado fisonómico, que frente al más idealizado del mundo griego representaría de una forma fiel y más veraz los rasgos e incluso el carácter del retratado, acorde con las diferentes estructuras sociales e ideológicas de ambos pueblos antiguos, se pensaba. Hoy sabemos que ello es cierto solo en parte, ya que por un lado la influencia griega y por otro el componente tipificador idealizante también están presentes en el retrato romano tardorrepublicano, en el marco general de las nuevas formas de representación del helenismo, y se acentúa su desarrollo posterior en época imperial. Aunque no es este el momento de abundar en la cuestión del origen y características formativas del retrato romano, puesto que nosotros, como hemos dicho, debemos centrarnos en los de la Roma imperial, aquel hecho destacado por los estudiosos de los siglos XIX y XX pone en evidencia el inmenso uso e importancia que el retrato tuvo en sus diferentes formatos, materiales y contextos en la Roma antigua desde los momentos tardorrepublicanos y en época imperial, con una extensión mucho más amplia que en el mundo griego. Como ha afirmado claramente Baltí, todas las clases sociales de la población, todas las etnias del imperio, todas las personalidades de la urbs y de las provincias han encontrado en el retrato un modo de afirmarse ante sus contemporáneos y a menudo ante la eternidad. Así, podemos afirmar que en Roma el retrato estuvo presente en casi todos los ambientes, especialmente los de carácter público, civil, pero también, y con bastante asiduidad, en los funerarios y domésticos e incluso en los cultuales, a partir de las estatuas de los emperadores divinizados. Y ello porque en origen en Roma el retrato es exponente de una posición política y social y o económica sobresalientes, que servía para expresar pública y privadamente la memoria del personaje y la familia nobiliaria a la que pertenecería. Es evidente que la satisfacción de ese anhelo general de tener una o más estatuas honoríficas en espacios públicos de la ciudad, normalmente en el foro, solo estaría al alcance de una serie bastante restringida de personas en la compleja y siempre jerarquizada sociedad romana. En primer lugar, el retrato responde a los intereses de los miembros de la nobilitas y de familias senatoriales de la Roma republicana, monopolizadoras del poder político y religioso y de las riquezas.
Como bien ha afirmado Stefan Schroeder, en Roma el punto de partida de la retratística no se encuentra en el orgullo individual, sino en la conciencia de un orgullo colectivo de las antiguas estirpes nobiliarias. Las poderosas familias de Roma no solo instalan los retratos de sus antepasados en nichos propios en sus casas, sino que también los llevan consigo a través de la ciudad en procesiones triunfales o funerarias de algún miembro de su familia y de este modo hacen gala pública de la importancia de su gens. Fin de la cita. Progresivamente, y sobre todo con los cambios sociales que trajo la crisis de la República y el advenimiento del Imperio, ese anhelo se fue extendiendo entre amplias capas de la población para ser reconocidos en vida o recordados tras la muerte. Ello afecta también a las burguesías y élites provinciales en las ciudades de Italia y las provincias, pero incluso alguno perteneciente a la amplia masa de esclavos podía aspirar a tener en vida un retrato si lograban la libertad y el enriquecimiento como libertos, con un efectivo poder económico o influencia en la administración, pero sin relevancia político-social. Es habitual en ese aspecto referirse al modelo más evidente, pero debido al topos literario del Satiricón de Petronio, el del Liberto Trimalción, que en su cena describe la tumba que se construía con las estatuas sedentes de él y su esposa junto a la inscripción funeraria y que disponía en el centro un reloj de sol para que todo aquel que fuera a mirar la hora tuviera que ver su retrato y leer su memoria fúnebre. Ahí tienen el texto del Satiricón. En efecto, era bastante usual para grupos más amplios, de diferente posición social y económica, que complementaran sus retratos públicos erigidos en los foros urbanos o, mayormente, que compensaran ese afán inalcanzable en vida mediante el disfrute, al menos, de un retrato para después de la muerte y conseguir la buscada perduración de la memoria entre sus semejantes y para el futuro. El hábito del retrato funerario fue uno de los más arraigados y extendidos en la sociedad romana, vinculado al culto doméstico de las imágenes maiorum y ya a fines de la República, a la colocación y exposición en el exterior de las grandes tumbas de bustos o estatuas en diferentes formatos, según demuestra la documentación arqueológica y epigráfica, como se constata, entre otras muchas, en las necrópolis pompeyanas de Portanochera. Ello se corresponde con un importante proceso de autorrepresentación por parte de renovados sectores social y o económicamente de las sociedades romanas tardorrepublicanas y altoimperiales. Bueno, aquí tienen uno de esos típicos mausoleos tardorrepublicanos altoimperiales en forma de naiscos, y en todos ellos lo que sobresale sería esa exposición de los retratos en diferentes formatos, con diferentes tipologías, que incluso pueden aparecer, como vemos aquí, en forma de busto, y si analizáramos las inscripciones, pues veríamos que muchos de ellos corresponden a libertos, que se incorporan también a ese proceso, y una selección de que ese fenómeno pues también afecta a lo que es el ámbito hispano como un ámbito provincial privilegiado y en concreto en la Bética. Solo a fines, desde planteamientos filosóficos surgían voces contrarias. Así, el neoplatónico Porfirio afirmaba a fines del siglo III, en la biografía de su maestro, el gran filósofo Plotino, que éste se negaba a tener retratos, y en los inicios de ese mismo siglo III, el escritor Casio Dion opinaba que la memoria de los buenos emperadores era preservada mejor por el recuerdo de la virtus observada en vida que no por las estatuas que se les erigían frecuentemente. Pero como ha expresado Thomas Peccari, para la Roma antigua, a pesar de todas las voces de rechazo existentes, la mayoría de las personas albergaban, sin duda, el deseo de recibir una estatua honorífica, a ser posible, en vida. Ya fuera en un contexto honorífico, público o privado o funerario, en época republicana, el retrato se basaba en un repertorio iconográfico limitado a los ideales de la virtus republicana, representaciones togadas como ciudadano o como sacerdote, capite velato, o con vestimenta militar como defensor de la siempre belicosa República Roma, aunque en diferentes formatos, en bulto redondo o en relieve, de cuerpo entero, estatua o en forma de busto, imago, estatua de pie, estatua pedestris, sentada, estatua sedens, ecuestre, estatua equestris. Solo a fines de la República se adaptan retratos a la griega, de tratamiento heroico y donde se yuxtapone, a veces poco armónicamente, el cuerpo desnudo, según modelo griego, con el típico retrato fisonómico republicano. Esa moda se desarrolla en momentos imperiales desde la época del Principado de una forma mucho más efectiva.
Para época imperial, el elemento más importante es el surgimiento y desarrollo de lo que se ha dado en llamar el retrato imperial, del emperador y de los miembros masculinos y femeninos de la casa reinante, la Domus Augusta, a partir del modelo conformado bajo el reinado de Augusto, periodo caracterizado por la complejidad de la hermenéutica iconográfica, como ha demostrado fehacientemente Paul Zanck. Ahora se concede una renovada perspectiva al tema, con el desarrollo de nuevas variantes iconográficas que enriquecen su mensaje ideológico, desarrollando el gusto ecléctico por los modelos iconográficos griegos de dioses y héroes, así como por el lenguaje clasicista de las formas griegas. Como afirma el propio Zancker, el gran cambio en la representación retratística del princeps, ya como Augustus, presenta, y cito, una actitud de dignidad atemporal y distante. Los bucles aparecen ordenados en todos sus detalles según el principio de movimiento en un sentido y su respuesta, una estilización que hace clara referencia a arquetipos como las obras clásicas de Policleto. El nuevo retrato es una creación plenamente meditada, un rostro artístico en el que se combinan con sutileza los rasgos fisonómicos con una belleza clásica que sublima la edad. Y termina. El nuevo retrato fue un gran éxito, fue copiado a través de todo el imperio y determinó la imagen de Augusto para todos los tiempos, aun cuando probablemente tuviera poco que ver con su aspecto real. Fin de la cita. Con un repertorio mucho mayor que el que tuvieron otros personajes particulares, las series de retratos de emperadores y miembros de la familia imperial alcanzan, en muchos casos, un número que permite no solo el reconocimiento del retratado, también ayudado por su confrontación con el retrato en relieves oficiales y sobre todo el retrato monetal, sino además la sucesión de los diversos tipos y variantes, establecidos conforme a objetivos propagandísticos en relación con el modelo de imagen que se quería conformar del gobernante a lo largo de momentos concretos de su vida, como la elección como heredero, el ascenso al trono, los aniversarios en los que sobresalían las decennalia, el 10º aniversario en el poder, las grandes victorias o incluso los retratos póstumos. Esa retórica en la iconografía plástica encontraba su parangón en la propia literatura, en concreto en elogios retóricos de los que se nos ha conservado algunos ejemplos tan señeros como el propio panegírico del emperador Trajano, elaborado por Plinio el Joven en el año 100, o en época tardoimperial los frecuentes textos panegíricos que conocemos de los emperadores. Otro problema es cómo se distribuyen estos retratos o modelos en el territorio del imperio desde el ámbito de corte donde se conformaban y cómo se realizaban. Algunos autores defendieron hace tiempo una distribución organizada por el Estado central con el envío de modelos elaborados en arcilla o incluso de madera hacia las provincias, pero como destaca el propio Zancker, la situación no debía ser tan rígida y esa distribución no sería controlada directamente desde Roma, sino que respondería también a los intereses concretos de la provincia, siendo determinantes para la expansión de estos retratos imperiales en el territorio concreto la posición de la administración provincial, del gobernador de turno, y el mayor o menor compromiso político de las oligarquías locales de una comunidad cívica con la casa reinante concreta. Fuera de Roma, los encargos también podían ser comisionados a talleres de la capital o bien a talleres itinerantes de procedencia capitolina que recorrerían las provincias, algo habitual en el mundo romano imperial, sobre todo en relación con las obras públicas, o bien a talleres locales que conocían más o menos los tipos oficiales en vigor y su adaptación a las necesidades concretas. El resultado podía ser más o menos afortunado, y en ello también influía no solo la capacidad técnica del artesano escultor, sino las exigencias del comitente, en función también del lugar al que la estatua o busto fuera destinado. Así, la situación era diversa según fuera el foro o un edificio público de una capital provincial o de otra ciudad de menor importancia, o la sede de una corporación, un collegium, o un campamento militar, o una casa particular, etc. En ocasiones se sacrifica el parecido fisonómico del modelo en aras de la función y el mensaje simbólico, en contextos donde las exigencias de la clientela no eran tan rigurosas como en los círculos oficiales de la urbs o las capitales provinciales. En una carta que el filósofo Arriano de Nicomedia remitió al emperador Adriano en el desempeño de uno de esos gobiernos provinciales, le dice que ha mandado retirar algunas estatuas suyas porque eran mediocres y de escaso parecido. Ese fenómeno general explica que algunos de los retratos imperiales conservados en las provincias presenten un alejamiento con respecto al modelo oficial,
llegando a veces a cuestionarse si se trata realmente de retratos imperiales o de particulares. Además, en ese fenómeno influyen también al menos otras dos causas. En primer lugar, el fenómeno de la reutilización de retratos, que sobre todo afecta a los emperadores que sufrieron la damnatio memoriae. Así, los primeros retratos de los nuevos emperadores reutilizan normalmente las imágenes del emperador anterior condenado a esa pena. Ello es evidente en el caso de Trajano, para el que los retratos provinciales de los primeros años se realizan en muchos casos sobre antiguos retratos de Domiciano, como así ocurre en el bien conocido retrato de Trajano de la Basílica Forense del municipio de Bailo Claudia, en la actual Costa Gaditana, elaborado sobre uno anterior de Domiciano. En segundo lugar, es bien sabido que el proceso de sumisión ideológica al nuevo régimen político del imperio y la posición excepcional que tienen los emperadores y miembros de su familia ocasionaron también un decisivo reflejo iconográfico en los arquetipos que servían para los retratos de los particulares, que compartían de ese modo algo del poder de las imágenes imperiales. Ya no solo elementos iconográficos tan sobresalientes como el peinado o detalles como la presencia o no de barba, sino incluso rasgos fisonómicos que se alteran a semejanza de los del monarca o miembros de su casa y que transmiten los valores predominantes de una determinada época o aquellos que el gobernante y su círculo preferían destacar y presentar como paradigmáticos a la sociedad. Sirvan estos dos ejemplos, uno de Carmo y otro de Itálica, considerados en un tiempo uno como Trajano y otro como Nerón, y que en realidad pues, corresponden a particulares de esas épocas ahí indicadas. Por otro lado, sobre la imagen del emperador siempre gravita el hecho de que se trata de representaciones de gobernantes que formaban parte del complejo entramado del culto imperial, considerados en muchos casos de facto como dioses en vida, hecho anómalo en la tradicional religión romana, pero que es plenamente asumido en muchas representaciones imperiales y que en el caso de los retratos póstumos de los emperadores que habían tenido la consecratio eran efectivamente retratos de dioses. Además, las estatuas del emperador son sagradas y siempre serán objeto de cierta adoratio, aunque no estén situadas en un templo de culto imperial. Por último, el conocimiento arqueológico del contexto público o privado de exposición original del retrato es muy importante, pero tampoco es siempre determinante, ya que en las ciudades de Italia y las provincias, en los escenarios públicos privilegiados de la vida urbana, los foros, los edificios de espectáculos como el teatro, el anfiteatro, el circo, las grandes termas u otros edificios públicos, el retrato imperial coexistía, de hecho, junto al de las oligarquías locales, en una asociación que no se daba de forma tan habitual en la capital de la Roma imperial, donde el acaparamiento de esos espacios públicos por parte de los emperadores y su familia era mayor. Además, y dejando aparte lógicamente el caso de las vilas imperiales, en los ambientes domésticos, urbanos o rurales, de personajes de rango sobresaliente, también tenían justa cabida los retratos de los emperadores como exponente de su declarada lealtad al monarca de turno. En tales contextos era también frecuente el uso de formatos menores al natural y el empleo de materiales preciosos o exóticos. En otras ocasiones, el formato y sus características iconográficas pueden servir para despejar dudas, sobre todo si apuntan a un uso sepulcral y, por tanto, corresponden a retratos de particulares que estaban colocados, según las épocas, en el exterior, como hemos visto en el caso de Portanochera, o en el interior de un mausoleo familiar. Por sus propias características, una buena parte de los bustos conservados eran destinados a un uso funerario, aunque asimismo tenían justa cabida en los ambientes particulares de domus y vila. Por el contrario, la representación en formato divino, que también alcanza a los particulares a lo largo del imperio, se asocia normalmente al mundo funerario, apropiándose de forma abusiva de la fórmula de la consecratio informandeorum para los retratos funerarios ya desde época imperial plena y produciéndose la extraña yuxtaposición de una estatua de carácter mitológico coronada con un retrato de rasgos fisonómicos más o menos realísticos, como se descubre en algunas de las piezas de la exposición. De una forma muy básica, seguramente excesiva, podríamos afirmar que la historia del retrato imperial y por extensión de los particulares durante los siglos II y sobre todo III y IV después de Cristo aparece marcada por dos tendencias que se concretan en los inicios del siglo II, precisamente en los retratos de los dos emperadores de origen hispano.
una más simple, que enlazaba con la tradición más realística, personalizada sobre todo en el modelo genérico del retrato de nuestro emperador Trajano, aunque conectaba también con el esquema clasicista antes mencionado de Augusto, y otra más elaborada que arranca del arquetipo de entronque griego del emperador Adriano. No descubrimos nada al afirmar que Trajano es un emperador muy admirado en la antigüedad, quizás el que más junto al propio Augusto. Ya en vida recibió al final de su vida el título de Optimus Princeps, y esa consideración se mantuvo en los siglos siguientes. Los emperadores antoninos a lo largo del siglo II, pero asimismo en el siglo III, en el que sobresalen especialmente Severo Alejandro y Trajano Decio, que llegó a adoptar su nombre, y en el IV Constantino o el propio Teodosio, fueron especialmente proclives a resaltar el reinado de Trajano, emitir monedas con su efigie o renovar sus estatuas. Destacaban sus conquistas, con él llegó el imperio a los máximos límites, y sus grandes obras públicas. Según recuerda el escritor Eutropio, cuando los nuevos emperadores eran recibidos en el Senado, los senadores les deseaban un buen reinado mediante la fórmula Felicior Augusto, melior Traiano, que seas más feliz que Augusto, mejor que Trajano. Sabemos por el escritor Amiano Marcelino que cuando en el año 357 el emperador Constancio II, asentado ya en la nueva capital del imperio, Constantinopla, visitó por vez primera Roma, le impresionó sobre todo la majestuosidad del famoso Equus Traiani, la gran estatua ecuestre de Trajano, ubicada todavía en el centro de la plaza de su foro, construido por el emperador en el centro de Roma. Además, uno de los acompañantes le recordó también la grandiosidad y magnificencia que aún conservaba el establo del caballo, el propio foro. El retrato fisonómico de Trajano representaba el del emperador virtuoso y militar, remitiendo a la tradición republicana de sencillez y sobriedad, a la par que majestuosa y serena, por lo que no resultaba extraña a la estética del momento por la importante carga que el componente militar tiene en el retrato del siglo III, como se dirá. No obstante, a lo largo del siglo II, el recurso al retrato según la moda militar no había tenido mucho éxito a partir de Trajano, manteniéndose como predominante el modelo refinado y vinculado al mundo y la cultura griegos que impuso a continuación el viajero emperador Adriano, con un complicado y artificioso peinado de bucles y una barba corta pero rizada. Es cierto que con anterioridad aparece la barba en el retrato romano imperial, y en concreto en algunos retratos de soldados de época trajanea se constata el uso de la barba corta, como se advierte en este ejemplar del Prado, en la imagen a la derecha, donde el retratado sobre un busto moderno presenta un torques y es identificado como un militar. Pero la barba de Adriano parece responder mejor no a esa corta barba militar, también como algún estudioso ha mantenido, sino a la de la imagen idealizada del filósofo griego, paradigma del intelectual romano que adquiere tanta importancia en los siglos II y III. Es cierto que ello respondería a una aspiración particular de Adriano, pero tampoco escapa al espíritu de la época con una profunda helenización del imperio, en paralelo a una mayor incorporación a Roma de las provincias orientales, o al menos de sus capas oligárquicas que se incorporan a partir de ese siglo II en la administración pública. Los diversos retratos de los emperadores antoninos, de Antonino Pío a Cómodo, siguen ese esquema en que se imponen como rasgos iconográficos los refinados peinados de rizos y barbas más desarrolladas en general. En ocasiones, como en el caso de Marco Aurelio, reafirmaba además un aspecto de su imagen pública, por sus reconocidas aficiones filosóficas en el campo del estoicismo, según refleja en sus meditaciones escritas por el propio emperador. Como Marco Antonino el filósofo se le designa precisamente en su biografía de la Historia Augusta, ya en el siglo IV, fuente literaria que mencionaremos bastante a lo largo de la charla. Pero poco después de su muerte, el citado Dion Casio, que escribía todavía en época severiana, consideraba el reinado de Marco Aurelio como el momento de máximo esplendor del imperio, con una evidente nostalgia de aquella situación pasada en un miembro de la aristocracia e intelectualidad de la parte oriental del imperio que había tenido tan gran desarrollo en el siglo II. La nueva moda se transmitió lógicamente a los retratos de particulares, donde vemos desarrollarse ya el atributo de la barba más o menos larga y los cabellos de largos mechones, aunque generalmente más simples en la composición que el rebuscado modelo imperial.
El año 192 fue asesinado, estrangulado por un esclavo en una conjura palaciega, el último de los antoninos, Cómodo, el emperador gladiador, identificado con Hércules. Fue uno de los malos emperadores en la tradición antigua, del que, según refiere su biógrafo en la Historia Augusta, dijo el Senado tras su muerte: «Ha sido más cruel que Domiciano, ha sido más impuro que Nerón». Se le decretó la damnatio memoriae y, como se dice en esa misma obra citada, las estatuas de Cómodo fueron abatidas por los suelos. Las convulsiones políticas se sucedieron en ese periodo finisecular. En el nuevo año 193 se eligió a Pertinax, descrito en la Historia Augusta como, y cito, un anciano venerable, de larga barba, de cabello rizado, de cuerpo bastante obeso, de vientre un tanto prominente, de talla adecuada a un emperador, de mediana elocuencia y más lisonjero que amable, y nunca se le creyó franco. Pero apenas reinó 3 meses escasos y fue asesinado, sustituido por el senador Didio Juliano con el apoyo de los pretorianos, quien tampoco aún reinó menos que el anterior, enfrentado con la estrella ascendente de Septimio Severo, un gobernador de origen norteafricano que abrió la dinastía severiana con el reinado posterior de sus hijos. Antes tuvo que enfrentarse Septimio Severo a Pesquenio Níger en Oriente, muerto en el 194, y a Clodio Albino en Occidente, con quien en un principio se alió, llegando incluso a adoptarlo en el 193. Según recuerda el escritor Herodiano, Clodio Albino tuvo derecho a acuñar moneda y ser representado en estatuas, como refleja el ejemplar del Prado, que tienen a la izquierda, que corona un busto con vestimenta militar, cubierto por tanto con el paludamentum. Como advierte Schroeder, en este caso concreto hay un compromiso entre el modelo imperial de época que se ha seguido y que ha llevado a otras erróneas identificaciones previas, y las aportaciones propias del mismo emperador, como la forma de la cabeza, la barba corta, los cabellos dispuestos sin orden sobre la frente. Según lo describe la Historia Augusta, fue esbelto de estatura, de cabello rizado y con bucles desordenados sobre la frente ancha, de una candidez admirable y asombrosa, de voz afeminada y con el timbre próximo al de los eunucos, de profunda irritabilidad y experimentado en las armas. El enfrentamiento con Septimio Severo ya desde el 195 determinó la derrota y muerte de Albino en el 197 y la represión entre sus partidarios, como ocurre con la aristocracia hispana, que fue especialmente perseguida por Septimio Severo, que quedó como gobernante indiscutible. El objetivo del emperador fue consolidar una nueva dinastía y asoció así al trono a sus hijos Caracalla y Geta, que continuaron tras la muerte de Septimio Severo hasta el año 211, en que suben al trono los 2 hijos, aunque, como es sabido, Caracalla asesinó a su hermano al año siguiente. Acorde con el intento de Septimio Severo de vincularse a la anterior dinastía de los Antoninos, el modelo antoniniano de retrato imperial se perpetúa con la nueva dinastía severiana. El retrato de Septimio Severo, de cabellos ensortijados y barba más larga que la que hemos visto en el Clodio Albino, remite intencionadamente al modelo de Marco Aurelio, ya que se consideraba como descendiente del propio emperador filósofo. Precisamente cuando Caracalla fue nombrado César en el 196, Septimio Severo le dio el nombre de Marcus Aurelius Antoninus, el nombre imperial de Marco Aurelio. En la biografía de Caracalla, en la Historia Augusta, de nuevo, se afirma: el nombre de los antoninos se había arraigado de tal manera en los espíritus de los hombres que no podía arrancarse de ellos, porque, como el de Augusto, se había adueñado del pecho de todos. No obstante, la situación referida al retrato imperial cambia con los 2 hijos de Septimio Severo. En el caso de Caracalla, fue acorde con un cambio de carácter que recogen también las fuentes, como no de nuevo la Historia Augusta, y dice: después que rebasó la niñez, bien por las advertencias de su padre, bien por la astucia de su carácter, bien porque consideraba que debía equipararse a Alejandro Magno de Macedonia, se volvió más reservado, más severo e incluso de aspecto más atroz. Tenía siempre en sus labios a Alejandro Magno y las hazañas que éste había realizado. El nuevo esquema, que asimismo siguió Geta, rompía con la tradición anterior y abrirá una nueva corriente predominante en el retrato imperial del siglo III, enlazando asimismo con el anterior de Trajano. El cabello se acorta siguiendo el modelo del peinado militar,
corto, propio ya desde época tardo-antoniniana, y progresivamente va apareciendo en las representaciones de Caracalla, asimismo la barba corta, que se consolida ya en el modelo imperial, tras la muerte de Geta, acorde con el desarrollo de una serie destacada de campañas militares que dirigió Caracalla. De ahí también que aparezca con la pénula, un manto militar en algunas estatuas, que no la que se representa aquí. Aparece representado ya con el cabello y barba cortos, mientras que la frente arrugada y la cabeza extremadamente doblada hacia la izquierda conceden una fuerza expresiva al rostro, ese aspecto reservado y atroz que rememora o que rememoraba el texto antiguo. En este último aspecto se observa efectivamente la influencia del retrato de Alejandro Magno, modelo siempre recurrente en la retratística romana desde época tardo-republicana, pero esa imitatio Alexandri en Caracalla se convierte en una obsesión, ya que se consideraba un segundo Alejandro, según refieren además otras fuentes como Herodiano o Aurelio Víctor. También el asesino de Caracalla, el prefecto del pretorio Macrino, de nuevo nos refiere su biografía de la historia augusta, y cito, para alejar de sí la sospecha del asesinato de Antonino, de Caracalla, a su hijo, llamado hasta entonces Diadumeniano, le concedió el nombre de Antonino. El retrato se desarrollará en los emperadores de la dinastía severiana mediante volúmenes simples y compactos, de formas geométricas, ausentes del anterior claroscuro típico del mundo antoniniano, que incorporaba fuerza expresionista en su propia sencillez, con el abandono de fórmulas extremadamente intelectuales. Los retratos de los dos últimos severos culminan las tendencias indicadas, Heliogábalo y su primo severo Alejandro. En el primero, que fue gran sacerdote del dios sirio Heliogábalo, del que deriva su nombre, aún queda algo del tradicional tratamiento plástico del retrato clasicista, como se advierte en la plasticidad de representación del cabello en el retrato del joven gobernante, a la izquierda. En el segundo, se consagra ya la nueva estética en la forma de representación de la bárbula y del cabello, trazado mediante pequeños mechones que han sido hechos con incisiones a golpe de cincel, a penna, según el término italiano, que dan la impresión de un sutil manto sobre la compacta masa capilar, anunciando lo que será el estilo característico de la época llamada de la anarquía militar. La biografía de este último emperador de la dinastía severa, como su mismo nombre indica, según su biografía, nació en el mismo día en que se dice que murió Alejandro Magno. Su madre le dio a luz en un templo dedicado a Alejandro Magno. Recibió el nombre de aquel. Le dieron por nodriza a una mujer llamada Olimpias, nombre con el que fue llamada la madre de Alejandro. Y su padre nutritivo era un campesino llamado Filipo, como el padre de Alejandro. Esa influencia determinante del modelo de Alejandro afectaba no solo a los emperadores, sino también a los particulares. Así se testimonia en dos espléndidos ejemplares de las colecciones de Dresde y Madrid recogidos en la exposición, que responden a una problemática similar con soluciones diversas. Se trata de retratos de hombres jóvenes o maduros, fechados en los siglos II-III y que son representados idealizados y con largos cabellos, barbados o no, que tradicionalmente habían sido identificados como imágenes de bárbaros de las fronteras del imperio. No obstante, aquel extremo se demostró erróneo y, como sobre todo demostró Klaus Fitchen, serían retratos romanos de particulares fruto de la ya citada influencia determinante de la imagen de Alejandro, por lo que en muchos casos debe de tratarse de retratos de militares, jóvenes oficiales o bien de magistrados ciudadanos, asimismo subyugados por la imagen mítica del gran conquistador macedónico, especialmente en las provincias orientales. En el primero, en el de Dresde, en el que se ve aquí ya el montaje nuevo, merced a los últimos estudios llevados a cabo con motivo de la presente exposición, sobre todo por Friedrich Sinn, a esa procedencia oriental apunta el que el retrato del Albertinum corone un busto de medio cuerpo, de bastantes dimensiones, vestido con el imation griego y el manto. Presenta una barba corta y cabellos de largos y desordenados mechones con raya en medio, mientras la cabeza gira un poco hacia la derecha y la mirada es dirigida hacia lo alto, lo que le concede una cierta expresión patética, datándose en los inicios de la época severiana, bajo cuya dinastía se realizó el mayor número de ejemplares conocido de estos pseudobárbaros. En segundo lugar, el busto del Prado, que corresponde al griego neón, según indica la inscripción grabada, ofrece la formulación de otra obra de taller oriental en un busto desnudo y un retrato más idealizado y clasicista que el anterior. Presenta los cabellos más largos, vueltos en el extremo, pero sin barba,
y con la cabeza girada hacia la izquierda y hacia abajo, siguiendo el modelo iconográfico de Antinoo, el famoso esclavo amante de Adriano y procedente de Bitinia, otra concesión al origen oriental del retratado. Pero el referente iconográfico es aún más rebuscado, ya que la forma de disponer el cabello en la parte delantera, con una superposición de mechones que aparece desordenada y que se organiza solo en el centro de la frente mediante una amplia horquilla de mechones contrapuestos, refleja una disposición clásica que lo vincula a la propia estatuaria clásica romana y, por ende, a la estatuaria de Policleto. No solo ya en la representación del Doríforo, modelo del retrato de Augusto, como se dijo, sino especialmente de las figuras de jóvenes efebos. Como paralelo adecuado podemos citar otra escultura, Cumbre del Albertinum, el muchacho de Dresde, con la que coincide asimismo el busto madrileño en la postura adoptada con el giro del cuerpo y la torsión de la cabeza. Abierto a tales influencias, el retrato masculino de época severiana, de carácter particular, presenta una gran riqueza y variedad y se ve marcado de forma directa tanto por la iconografía imperial cuanto por una respuesta particular a impulsos comunes que afectan a ambos, como también se ha visto en los dos casos anteriores. Entre el asesinato de Severo Alejandro en el 235 y el advenimiento de Diocleciano en el 284, se sucedieron más de 60 hombres que más o menos legítimamente llevaron el título de Augusto, emperador, en el periodo que se ha dado en llamar de la anarquía militar. La tendencia documentada en los últimos retratos de los severos se consolida y extrema en ese periodo de 50 años. El interés de la expresión del retrato se concentra en el rostro, como era habitual, pero sobre todo en la boca y los ojos, donde las diversas formas de grabar iris y pupila y la mirada hacia lo alto juegan un papel esencial, prestando menos atención al resto de las partes del retrato que sufren cierta estandarización, como en la forma de disposición de cabello y barba, elaboradas en muchos casos mediante simples golpes de cincel. Es por ello que se agrava la dificultad para la identificación de los representados, como fruto de un menor número de retratos, con reinados más cortos y frecuentes damnationes memoriae, agravado además por el hecho de un menor particularismo fisonómico, por lo que se recurre a la confrontación con los efigies monetales, pero en las que también hay cierto mimetismo iconográfico de los emperadores. Así ocurre ya en el retrato de Maximino el Tracio, del que se decía en la historia augusta que se distinguía por el tamaño de su cuerpo, agradable por su aspecto viril, duro, soberbio, despreciativo, pero casi siempre justo, el hombre más fuerte de su tiempo, al que unos llamaban Hércules, otros Aquiles, otros Héctor y algunos Áyax, con clara referencia al éxito de los héroes de la Ilíada en la tardo-romanidad, y del que aún se agregaba que fue el primer hombre que, procedente del estamento militar y sin ser aún senador, recibió el título de Augusto de manos del ejército sin que mediara un decreto del Senado, algo que se convirtió en habitual en aquellos años de la anarquía militar de sucesión vertiginosa de emperadores. García y Bellido decía de él expresivamente que sus facciones son las de un degenerado gigantoide, pasaba en mucho los 2 metros, con más mandíbula que frente. En esa temprana serie, en el corto reinado durante el año 238 de Pupieno, de extracción senatorial, se recupera en cierto modo la barba larga y claroscurista como una vuelta al modelo ideal de los antoninos. Pero si el nuevo esquema se suaviza en parte en el retrato sin barba del joven Gordiano III, que reinó a pesar de su juventud más de 6 años, un récord para la época, el expresionismo se reafirma en el siguiente emperador, Filipo el Árabe, de cuyo busto, del Museo Vaticano, dijo García Bellido que era una de las obras cumbres del siglo III. Un rostro agitado, una mirada inquisidora, violenta, que recuerda, y no es solo recuerdo casual, sino buscado, la torva faz iracunda y vuelta de Caracalla, pero aquí sin teatralidad ni efectismos buscados, sino sinceramente. Fin de la cita. Que corona asimismo un busto de medio cuerpo, con la disposición del manto que se hace más frecuente en estos momentos, con un enorme y recto pliego cruzado sobre el pecho, la trábea. El modelo básico se continúa con variantes durante los emperadores posteriores, al menos hasta Galieno. Tiene como base un modelo estandarizado de impronta realista y expresionista que derivaba cada vez más hacia un esquematismo abstracto, pero donde también algún autor, como Susan Booth, rastrea diversas maneras en que la tradición del retrato imperial de siglos anteriores ha sido empleada en el nuevo contexto histórico y político.
Los condicionantes políticos de la época, con breves reinados interrumpidos por el asesinato o la muerte en el campo de batalla, que imposibilitaban la ejecución de programas a largo plazo, las dificultades económicas del imperio, la extracción e ideales militaristas de los gobernantes, la crisis ideológica que hacía mitificar el pasado y destacaba la cruel realidad en el marco del afianzamiento de ciertas corrientes filosóficas y religiones exóticas, etc., determinan ese especial desarrollo del retrato que sigue un arquetipo en que dentro de las lógicas variantes se quiere dar la imagen básica de emperador-soldado. Como buen ejemplo, podemos citar a Trajano Decio, que a mediados del siglo tuvo como programa político en los 3 escasos años de reinado el intento de recuperación de la tradición. De su admiración por Trajano vino la adopción de su nombre, aunque su retrato presenta una expresividad extrema, que se ha querido vincular con la misma angustia de la época y el recuerdo nostálgico de mejores tiempos pasados, así como al propio carácter simplificador que busca el modelo. Pieza de gran interés es la estatua broncínea, de más de 2 metros, hoy en el Metropolitan Museum de Nueva York, y que presenta a un personaje desnudo, identificado como el emperador Treboniano el Galo, cuyo retrato, desproporcionado al cuerpo, dispone en el bronce el típico punteado de cabello al rape y barba corta, a la vez que el ceño fruncido y los ojos con la mirada hacia arriba. Aunque coincide con el periodo denominado los 30 tiranos, por la profusión de usurpadores que surge en el territorio del imperio, el reinado de Galieno es muy destacable, en primer lugar, por la mayor duración, más de 15 años, primero asociado en el poder a su padre Valeriano entre los años 253 y 259 y en solitario hasta el 268, a raíz de la derrota y apresamiento ante los persas de Valeriano y posterior ejecución, ya que sería ejecutado en el año 260. Ese periodo ocasionó un replanteamiento del retrato imperial, propiciado además por sus propias aficiones filolenas, como demuestra que fue arconte de Atenas y iniciado en los misterios sagrados de Eleusis, o su estrecha relación con el filósofo neoplatónico Plotino, miembro de su círculo de corte. Su retrato supone el ejemplo de la vuelta intencionada a los modelos iconográficos tradicionales, en cierto modo. El clasicismo vuelve a estar presente en el retrato del emperador de una forma algo más evidente, con la influencia de elementos propios del retrato de Augusto y de los antoninos, aunque también remite a elementos propios de los modelos severianos. En el primer tipo del retrato de Galieno ya está presente el cabello largo y la barba formada por rizos bien diferenciados y que se extiende por la parte alta del cuello, pero será ya desde el tipo segundo, como emperador único, cuando se acentúa el esquema clasicista de tradición augustea y se hace más evidente la vinculación, otra vez, al retrato de Alejandro, tan ampliamente seguido en la centuria, o a divinidades como el sol, ya que es citado por las fuentes que se espolvoreaba el cabello con polvo de oro para asimilarse al sol. A pesar de la visión negativa que de él da su biografía en la historia augusta, el relativamente largo periodo de reinado permitió un replanteamiento de la cultura y el arte romanos en aquellos momentos, el llamado Renacimiento galiénico. Su muerte, también asesinado finalmente en el marco de intrigas palaciegas y enfrentamientos militares, supone el fin de ese capítulo y la reafirmación de la corriente anterior, como reproducen ya los retratos profundamente expresionistas de emperadores como Claudio II el Gótico, Aureliano, el famoso constructor de las murallas de Roma, o Probo, y que llega hasta época tetrárquica. El retrato particular de la época de la anarquía militar se adecúa a estos planteamientos del retrato imperial, junto a ejemplos que siguen claramente la moda imperial predominante de pelo y barba muy cortos. En otros casos se desarrolla la barba incluso con un uso evidente del trépano, como se había documentado en el retrato imperial de Pupieno. Asimismo, se constata la influencia de los cambios clasicistas introducidos por Galieno en retratos de particulares que siguen claramente su modelo. Por otro lado, como resultado de la influencia evidente de la filosofía griega en este siglo III, se pone de moda asimismo la representación siguiendo el modelo del filósofo griego en sus diversos tipos e identificaciones. Sirva como ejemplo, entre una serie muy amplia, esta pieza, aún inédita, procedente de Sevilla y datada en el siglo III, que sigue claramente el arquetipo idealizado del filósofo Crisipo, pero cuyo carácter individualizado hace que debamos interpretarlo mejor
como el retrato de un particular bajo los rasgos de ese filósofo griego, que tuvo bastante aceptación en el mundo romano. La pieza pudo corresponder a un retrato particular, honorífico, colocado en una domus, ya que procede de un ambiente arqueológico doméstico próximo a la muralla septentrional de la colonia de Hispalis, por lo que pudo ser asimismo una representación funeraria, enlazando con la coetánea moda de retratos de sarcófagos, en que el difunto aparece representado como filósofo. En efecto, durante el siglo III, el otro capítulo principal de manifestaciones escultóricas retratísticas en Roma lo supone el de los sarcófagos, que de forma general nos ofrece un rico panorama de continuidad de temas decorativos en sus relieves con respecto al siglo II, pero donde se ponen de moda ciertos argumentos de la época. Los temas se pueden tratar bajo una doble perspectiva, desde su visión a través de la mitología clásica o desde un tratamiento más realista, más popular, que estará especialmente en auge durante la segunda mitad de la centuria. Uno de estos argumentos preferidos en la decoración de los sarcófagos del siglo III es el de la cacería, por ser una de las actividades preferidas en la vida cotidiana de los nobles y terratenientes romanos, deporte casi militar, que se aborda en el sarcófago desde una doble perspectiva, una heroica, que se concreta sobre todo en la cacería del león, donde asimismo bascula el tema clásico de Alejandro a caballo cazando el león, y otra más popular y realista, especialmente desde fines del siglo III, con las cacerías de jabalíes y de ciervos. De Caracalla, dice su biógrafo, cazó con frecuencia jabalíes y también hizo frente a un león. En el rico filón de la mitología clásica, varios episodios se relacionaban con la cacería, destacando, lógicamente, el de Meleagro en la cacería del jabalí de Calidón y el del gran cazador Hipólito a caballo dando muerte a sí mismo al jabalí. En el frente del sarcófago de cacería del Albertinum, expuesto en la exposición y que se data entre el 240-250, en plena época de la anarquía militar, por tanto, se representa precisamente una de estas cacerías de carácter realístico, pero que no responde a un esquema canónico, sino a una justaposición de modelos diversos. En el centro y parte derecha se dispone el difunto a caballo en lucha con el jabalí, en una composición que imita esa escena de los sarcófagos ideales, también a caballo de época severiana. Por el contrario, en la parte izquierda se representan sendos ataques a un león y a un ciervo, llevados a cabo por otros dos jinetes a caballo, dispuestos en posición heráldica, vestidos con túnicas cortas y bracae o pantalones largos, pero que se identifican claramente con los dos dioscuros, convirtiéndose en el contrapunto idealizado y claramente heroizante de la escena más realística en la que interviene directamente el difunto. El resultado es, pues, un claro ejemplo del uso de la mitología que se continúa ampliamente durante la época de la anarquía militar, en el marco de la representación idealizada y con tintes mitológicos de la escena de cacería, sobresale la representación del cazador Hipólito, del cazador identificado como Hipólito, ya que corresponde a un retrato real, como era habitual en estos casos, en los que el difunto particular pasaba prácticamente a ser considerado como un dios o un héroe y es asimilado en la práctica mediante la consecratio in formam deorum. Esta manera de representación del retrato funerario del difunto entró en competencia con el empleo y producción anteriormente mucho más frecuente de estatuas o bustos de bulto redondo, ya que la inclusión de la referencia directa del difunto en el relieve del sarcófago permitía la elaboración de mensajes escatológicos mucho más complejos y satisfactorios en una época en la que se había extendido asimismo en el mundo funerario un proceso de interiorización constatado desde el siglo II, aunque también en estos retratos menores en relieve se incorporan los cambios del retrato tenidos a lo largo del siglo III. Además, teniendo en cuenta el sistema de producción en los talleres romanos, era frecuente que el sarcófago se ejecutara bastante antes de su uso, quedando en reserva hasta su adquisición. En estos casos se dejaba sin elaborar la parte del retrato del difunto o de los difuntos, ya que un sarcófago de grandes dimensiones podía llegar a contener varios cuerpos, generalmente los dos esposos, pero asimismo un padre o una madre, o un hijo y una hija, o dos hermanos, etc. Por lo que se establece una clara diferencia entre la elaboración de la pieza y sus relieves y el momento de uso o momentos sucesivos de uso, y la elaboración, por tanto, de los retratos. Por ello se puede diferenciar 4 posibilidades: que la fecha de elaboración del sarcófago sea coetánea a la del retrato o retratos, que el retrato o retratos sean posteriores, que existan varios momentos
en la elaboración de los retratos y que el retrato, o al menos uno de ellos, no llegara a realizarse, pero sí se utilizara el sarcófago con la inhumación. Como ven ustedes aquí, algunos ejemplos. Podríamos atraer a colación múltiples ejemplos, pero elegiremos solo un par de ellos de procedencia bética. El famoso sarcófago de Córdoba con la puerta del Hades y los dos esposos ha suscitado diversas interpretaciones, pero creemos que la correcta es la que sitúa su elaboración en un taller de Roma en época tardoseveriana, por el peinado de la musa que acompaña a la difunta, y que el retrato más antiguo sería precisamente el femenino en el decenio del 240, por su correspondencia con los peinados de Tranquilina y Octaquilia, esposas respectivamente de Gordiano III y de Filipo el Árabe. Finalmente, el peinado del marido, en una escena abreviada del Processus Consularis, es decir, de la procesión del cónsul hasta el templo capitolino el día de su toma de posesión del cargo, como ya identificó correctamente Himmelmann, se ha datado por algunos, por la barba rizada y el pelo corto, en época galiénica o incluso en el decenio del 270, pero más bien remite a una iconografía particular del segundo cuarto del siglo III, coetánea o muy poco anterior o posterior al de su mujer, por tanto. Por el contrario, sí remite a época galiénica los dos retratos, uno fracturado, de un frente de tapa de sarcófago de la colonia de Astarreguia, hoy conservado en el Museo Arqueológico Municipal de Jerez de la Frontera. Debe tratarse de la representación en forma de busto, de medio cuerpo, de un padre y un hijo o dos hermanos, elaborados al mismo tiempo, en una pieza de gran calidad que encuentra un buen paralelo en el llamado sarcófago del cónsul o de los dos hermanos del Museo Nacional de Nápoles, con la profusa y amplia barba de impronta galiénica en los retratos, frente a los modelos genéricos de los acompañantes con el abundante trépano. El nuevo sistema de la tetrarquía, impuesto por el emperador Diocleciano el año 293, en que asimismo conmemoraba sus decennalias, significó el fin del periodo convulso y una serie de reformas que dieron estabilidad al imperio, repartiendo la administración del territorio en 4 sectores, regidos por 2 augustos y sus respectivos césares. Su colega imperial era Maximiano Hércules, desde el año 286, y en la propaganda oficial se vinculan el primero con Júpiter y el segundo con Hércules, del que adopta el sobrenombre. El César de Diocleciano para Oriente será Galerio y el de Maximiano para Occidente, Constancio Cloro, el padre de Constantino. Desde el punto de vista iconográfico, se lleva a cabo la búsqueda en el retrato de un modelo ideal de representación del renovado poder imperial, con una clara referencia al mundo militar en la continuidad básica del modelo, pero destacando sobre todo la representación de una nueva Maiestas Augusti, mediante una fórmula estereotipada que seguía huyendo del lenguaje formal clasicista y apostaba por el esquematismo y efecto de conjunto, pero con el reforzamiento del mensaje político y religioso, y donde se pierde el acentuado expresionismo militar anterior, esa angustia que transmitía el retrato imperial a favor no de un resultado naturalístico, sino esquemático. Ello se observa en las formas angulosas y geométricas que denotan, por ejemplo, los conocidos grupos de los tetrarcas de Roma o de Venecia, elaborados ambos en pórfido egipcio, material pétreo que se identifica ahora con la representación de la realeza, como la púrpura. Los 4 dirigentes se abrazan en 2 parejas, de Augusto y César respectivamente, para transmitir la idea propagandística de la concordia imperi, tan necesaria tras el medio siglo de asesinatos y traiciones cortesanas. Los retratos pierden casi todas sus características individuales y se estandariza su representación, dispuestos como eficientes administradores y militares, como se denota en los atributos de la espada y el birrete dalmático en uno de los grupos, y como emperadores triunfadores y protegidos por los dioses en el anterior, con corona de laurel y orbe en la mano. Solo parece reconocerse en uno de los Césares a Constancio Cloro por su gran nariz, como una concesión a un rasgo personal casi inevitable, que aparece en otros retratos de bulto redondo del personaje. El nuevo régimen desarrolló la burocracia y adquiere ahora una renovada importancia también los rasgos formales de la vestimenta, como exponente del rango social o la función política, militar o administrativa en el marco del Estado. Un ejemplo de adaptación provincial lo tendríamos en este programa que ven ustedes aquí, del 223, en el que aparece Maximiano Herculeo, la que sería su segunda mujer, Galeria, y los hijos de ambos, que luego a su vez
se casarían entre sí Magencio y Maximila. Y por recordar también, fuera de lo que sería la representación retratística, llamar la atención sobre la construcción del enorme palacio de Maximiano Herculeo, precisamente en Córdoba, que se inicia precisamente en esa época final del siglo III, aunque su construcción continuará en el siglo IV, ya en época constantiniana. En los retratos y estatuas para los que se emplea el pórfido, se incrementa la imagen estereotipada del emperador o el príncipe por la dureza del material difícil de trabajar, con ojos que se abren desmesuradamente hacia el frente, antinaturales, y el pelo y el cabello simplemente elaborados mediante un puntillismo artificial en unas zonas delimitadas como verdaderos casquetes. Así se observa en la llamativa estatua de la localidad egipcia de Atribis, de la que se ha dicho que quizás representa a Galerio y en la que el rostro se ha convertido en una verdadera máscara. Magnífico ejemplar de las producciones finales del periodo tetrárquico, que sigue a la renuncia del poder de Diocleciano y Maximiano, es el retrato de Magencio del Albertino, donde se aprecia quizá un mayor naturalismo mediante detalles como la forma más plástica de representar el cabello que cae liso sobre la frente, recordando la disposición del cabello en el retrato de Trajano, a cuyo modelo en cierto modo también sigue. No debe olvidarse la importante actividad constructiva de Magencio en Roma, que lo hacía parangón de Trajano como embellecedor de la urbs. Además, en este caso, el tamaño mayor al natural presta una añadida fuerza expresiva al retrato, y la mirada hacia arriba lo vincula también a rasgos de la retratística del siglo III, pero quizás para destacar en este caso que también él, el enemigo de Constantino, se encontraba inspirado por los dioses. La derrota de Magencio en la batalla del Puente Milvio, el 28 de octubre del año 312, abre a Constantino las puertas de Roma, pero a la vez determina en el retrato imperial tardorromano una nueva forma iconográfica. Desde un formato estandarizado en sus retratos como César, según se advierte en la moneda, deriva a una representación idealizada del Deus praesens en la que se resumían los valores alcanzados hasta entonces y que hemos visto condensados en el último ejemplar citado de Magencio, junto a una vuelta a una iconografía derivada del mundo clásico, marcada por la identificación con divinidades como Apolo o Sol. A la larga, esa nueva imagen incluirá signos cristianos y será adoptada progresivamente por la nueva religión oficial, ya no solo para la representación del emperador cristiano, sino incluso de la propia representación triunfal de Cristo, con lo que se seguirá vinculando la figura de emperador y Dios. El retrato de Constantino, que se colocaría en Roma en la Basílica de Magencio y de la que se conservan los famosos y monumentales fragmentos del Museo Capitolino, fue una estatua sedente de unos 10 metros de altura que ilustra cómo el nuevo retrato se adaptaba perfectamente al formato colosal. La estatua original ha sido ahora restituida siguiendo el modelo de Júpiter sedente, con el cetro y el globo en las manos, en un colosal conjunto de mármol y bronce. La cabeza muestra como elementos formales diferenciadores de la retratística anterior la ausencia de la barba, como asimismo aparece en las efigies monetales, y el peinado, mediante una cabellera de largos mechones que caen sobre la frente en forma de S, diferenciados entre sí mediante surcos de trépano, con una renovada plasticidad, aunque sin el naturalismo de otras épocas, que tampoco se persigue. Es un rasgo personal, ya que Constantino tenía el pelo rizado, pero el abandono de la moda del pelo corto, según el esquema militar, es también exponente de la novedad, que en algunos casos llega a parecerse incluso a la forma del peinado de Adriano. También aparecen otros rasgos personales, como la nariz grande, la mandíbula angulosa, o el mentón y pómulos prominentes, pero el resultado conjunto es una imagen hierática y majestuosa que se identifica ya con la realeza, de un monarca distanciado de sus súbditos por su propio carácter, sacralizado por la divinidad, ya sea aún pagana o más adelante cristiana. Ese modelo iconográfico es el que reproduce exactamente, en un formato menor, un retrato del Prado, aunque la restauración incorrecta de la parte central del flequillo no contempló los típicos rizos semicirculares que muestra el arquetipo de Roma. Además, cabe destacar el nuevo retrato monumental de Constantino recuperado en el Foro de Trajano, de cuya ornamentación pasaría a formar parte con posterioridad a su victoria sobre Magencio, ya que parece encuadrarse a sí mismo dentro de este tipo citado del retrato constantiniano, a pesar del hecho de que, como es habitual en momentos tardíos, reutiliza un retrato de época anterior, reelaborado sobre todo en la frente, y del hecho de que tiene otras roturas en la superficie del mármol.
Los acontecimientos históricos del año 324, con la victoria sobre el emperador Licinio y con la proclamación del cristianismo como religión oficial, dan paso a un nuevo tipo de retrato de Constantino a partir de 326, en que el emperador se corona con la diadema de doble línea de perlas y gemas en el centro y el cabello se alarga, tal como aparece representado en las efigies monetales, en algunas de las cuales de aquellos años aparece exageradamente mirando hacia arriba. Quizás más en un intento de destacar su vinculación al dios cristiano que como recuerdo de la representación de Alejandro, aunque en efecto se impone un tipo de peinado más largo, con bucles que caen por la nuca. En ese nuevo tipo iconográfico como emperador único se incluye la cabeza monumental en bronce, asimismo, del Museo Capitolino, que formó parte, de los conservadores, que formó parte de una estatua colosal, en una de cuyas manos el emperador sostenía el orbe, y con peinado de largas quedejas dispuestas en curva sobre la frente, patillas y nuca. Es difícil hacer la historia del retrato de los emperadores romanos de Oriente y Occidente durante el siglo IV, ya que los emperadores de la dinastía constantiniana y posteriormente los de la llamada también dinastía valentiniana teodosiana continuarán repetitivamente el prototipo de Constantino. El modelo escultórico imperial era incluso seguido en las apariciones públicas más solemnes del emperador, como en la exacta referencia de la descripción del Adventus o entrada oficial en la ciudad de Constancio II en Roma el año 357, a la que ya nos referimos, cuando el emperador avanzaba en su carro con la mirada al frente, sin mover ningún músculo de su cuerpo, como una estatua, rodeado por su guardia personal de clivanari, jinetes cubiertos de armaduras metálicas, que según describe Amiano Marcelino, se creían que fueran como pulidas estatuas de Praxíteles y no hombres. Según Macmullen, la inmovilidad extrema de los emperadores en sus apariciones públicas los asemejaban más a un dios ante el pueblo, e incluso se pintaban los ojos o se ponían pelucas para lograr un efecto más solemne ante los espectadores. Y dice este autor, los emperadores copiaban sus mismas estatuas. Esa continuidad formal y estilística provoca vaivenes en la interpretación de retratos concretos. Solo con Juliano, llamado el apóstata por los cristianos, se alteró el guión y en su iconografía se había vuelto a la tradición más clasicista, acorde con el profundo programa de renovación pagana impulsado por este emperador, tanto en el retrato propiamente dicho, con larga barba y cabellos de la como en la adopción del tipo del filósofo arropado en la clámide, aunque con una corona típica de sus representaciones, según se testimonia en las dos famosas estatuas de Juliano del Louvre, y se recoge también en la iconografía del retrato monetal. Por el contrario, el modelo imperial constantiniano deja de ser imitado en el retrato de los particulares, marcando asimismo en este campo las distancias con los súbditos, que siguen generalmente el modelo iconográfico derivado del retrato tetrárquico, o con pelo muy corto y barba a penna, o con otros elementos diversos. En resumen, en el ceremonial de corte y en la iconografía imperial del siglo IV, el emperador se identifica con Dios en su representación, predominando en monedas y relieves la visión frontal de la figura entronizada como el mismo Cristo Dios. Ello se observa, por ejemplo, en la decoración del llamado disco de Teodosio de la Real Academia de la Historia de Madrid, ejemplo de artesanía producida en el ámbito de la corte imperial de Constantinopla. Era un misorium de plata conmemorativo de las decennalia de Teodosio que el emperador regalaría a un alto magistrado que fue vicarius de la diócesis Hispaniarum, ya que apareció en Almendralejo, en el Ager de la capital Augusta Emérita. Tradicionalmente se había identificado con el gran emperador de origen hispano Teodosio I, que estaría flanqueado por el emperador de Occidente Valentiniano y por su hijo Arcadio, futuro emperador de Oriente. Y aunque se ha querido trasladar esa identificación a Teodosio II, ya durante la primera mitad del siglo V, sigue siendo más plausible la primera hipótesis. En el frente se conforma una imagen ya canónica del emperador cristiano, entronizado como Cristo, que marca el centro de la composición con sus insignias, mirando al frente y con un nimbo en la cabeza, en el marco real arquitectónico del palacio y de la corte, y con una representación jerárquica de proporciones, en la que los acompañantes del emperador, los soldados y el propio magistrado, que arrodillado recibe el presente, se representan en formato de menores dimensiones. Además, el elemento natural se hace mediante una concesión mitológica, la personificación clásica de la tierra exuberante, dominada y protegida por el emperador. Como complemento
al retrato masculino, y no se preocupen que seré más breve en esta parte, en el mundo romano se testimonian representaciones realísticas de niños y niñas y mucho más abundantes de mujeres. En el mundo romano la mujer cumplía el papel de hija o esposa y estaba totalmente desplazada de la órbita del poder, sin la capacidad de desempeñar cargos políticos, dedicándose a las tareas de la casa y al cuidado de los hijos y del hogar. Pero la realidad era otra, y es evidente el importante papel que cumplieron en diversos ámbitos y circunstancias de la vida de la Roma antigua, sobre todo entre las familias pudientes y, lógicamente, en la familia imperial. Los precedentes en época altoimperial son evidentes, desde la Libia de Augusto a las tan activas princesas Julio-Claudias, pasando por las mujeres del círculo de corte de Trajano, que propiciaron el ascenso de Adriano. En el siglo III, las princesas de la dinastía severa son paradigmáticas en ese sentido, llegando a afirmarse en la historia augusta del emperador Heliogábalo la sumisión en que le tuvo su madre Julia Soemis fue tan grande que no realizaba ninguna gestión en la administración del Estado sin su voluntad. Originalmente el retrato se reservaba al hombre, pero esa frontera se traspasó abundantemente, como bien hemos tenido ocasión de oír esta mañana. Aunque en origen los retratos de mujeres y niños se vinculaban a la representación del marido y padre respectivamente en función de la imagen ideal que tenían dentro de la familia romana. En el campo imperial formaban parte activa de los programas de retratos imperiales, aunque bajo el papel de esposa o madre o hija de emperadores. También en este campo los particulares siguen las modas impuestas por la iconografía oficial de príncipes, emperatrices y princesas. Es por ello que es difícil discernir en ocasiones si nos encontramos con un retrato de una emperatriz o un príncipe o de un particular que sigue fielmente las modas de los dirigentes en el peinado o en los propios rasgos fisonómicos. Los ejemplos son innumerables y remitimos a los contenidos en la exposición. Así se advierte en el precioso retrato de Muchacho del Prado, con su alta carga expresionista propia del retrato del periodo de la anarquía militar, ya analizado para la retratística del emperador, pero donde la representación adolescente dulcifica el resultado final. El retrato quizá pudo representar al príncipe Hostiliano, uno de los hijos del emperador Trajano Decio, a mediados del siglo III. Tiene como detalle significativo la representación de la Anastolé de Alejandro en el centro de la frente, aun a pesar de que se trata de un peinado de pelo muy corto y representado en forma de casquete, lo que supone un detalle de calidad de ejecución del artesano y de adecuación de mensaje y estilo. Sendos retratos del Albertinum y del Prado ilustran esa misma tendencia de permeabilidad entre los retratos de princesas y particulares romanas un siglo antes, hacia los comedios del siglo II, pues se trata en primer lugar de un retrato de la emperatriz Faustina la Mayor, esposa de Antonino Pío, caracterizado en sus diversas variantes capilares por su complejidad, y en segundo lugar de una matrona que sigue la moda impuesta por el peinado de la emperatriz, con un esquema aún más complejo que el anterior, que adopta verdadera forma de torre y que, como es perfectamente advertible, en ambos casos sigue asimismo ciertas características fisonómicas de Faustina. En general, el retrato femenino presenta una mayor diversidad de variantes que el masculino, de hombre o niño, sobre todo en la disposición de los peinados, donde a partir de un prototipo imperial se establecen alteraciones o añadidos según las preferencias particulares. La mujer introduce cambios intencionados en la forma de representación que debían responder a los mismos peinados que llevaban en la vida real, a pesar de la complejidad extrema de algunos de ellos, con pelucas y ornamentos, que ha llevado a algún investigador a dudar de su existencia real. Por el contrario, la fidelidad de algunas mujeres al peinado personal, generalmente el de su juventud o primera madurez en ancianas a las que no importaría tanto ir a la moda, determina la existencia de verdaderos anacronismos que solo en ocasiones podemos identificar. Así, el retrato de una mujer madura, del Prado, que porta un espléndido peinado según la moda de nido de avispa, mediante el uso de un alto añadido capilar en el frente, impuesta por la princesa Julia, hija del emperador Tito, no obstante debe datarse en plena época del emperador Trajano. En este caso nos encontramos, como ha demostrado Schroeder, seguramente con un busto funerario, elaborado para recordar a la difunta o ser colocado en la tumba, siguiendo una costumbre bien documentada. La mujer, que debía tener más edad que la que aparenta en el retrato, seguía manteniendo, hacia los años 100-110, un peinado pasado de moda, como una especie de concesión a su juventud, sin adoptar las nuevas tendencias impuestas por las princesas de la casa de Trajano.
Bueno, un simple ejemplo donde se ve un relieve funerario con esa diversidad de peinados femeninos en época coetánea. En el retrato femenino, asimismo, se testimonia la adopción de fórmulas de la Consecratio in Formam Deorum, como el ejemplo de una estatua del Albertinum que representa una Venus púdica completada por un retrato femenino con un peinado de época severiana. La diosa del amor contó entre los tipos preferidos por las mujeres romanas para este tipo de representación, pero más rebuscada es la representación de otra estatua sepulcral de una jovencita del Albertinum, cuyo retrato de época tardoantoniniana corona a su vez una conocida representación estatuaria del mundo griego, la jugadora de tabas, que tiene en el arte romano el referente de la conocida pintura de la Basílica de Herculano. Como en el caso de los relieves de sarcófagos, también en esta ocasión los modelos griegos se adaptaban a los usos sepulcrales del imperio, en una suerte de consecratio deseada por quienes encargaron la estatua para decorar la tumba de la joven hija desaparecida. En resumen, como se dijera al principio, el uso de la retratística en el mundo romano imperial tuvo un excepcional éxito en los más variados contextos y cumpliendo las más diversas funciones, adecuados, lógicamente, a los gustos e intereses de cada momento, pero siempre con esa idea de perpetuar la memoria entre los coetáneos y para el futuro. Esa riqueza, diversidad y abundancia han hecho que el estudio del retrato haya sido una línea importante dentro de la arqueología clásica, a la vez que base para la consideración historiográfica como una de las grandes aportaciones y más originales del arte romano antiguo. Muchas gracias.